Muy buenas noches, queridos hermanos y hermanas. Apreciadas visitas, estamos muy contentos de que estén con nosotros esta noche para cantar alabanzas a Dios, para orar y especialmente para estudiar la palabra del Señor. Antes de que estudiemos, sin embargo, queremos pedir que el Espíritu Santo nos acompañe. Así que les invito a que junto conmigo inclinen sus rostros con reverencia y vamos a implorar la presencia de Dios. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por este día hermoso que nos has concedido. Te damos gracias, Señor, por la vida y por la salud. Te damos gracias por tu santo libro, que es una brújula segura en un mundo que anda sin rumbo. Pedimos, Señor, esta noche al abrir tu palabra, que tu Espíritu Santo se manifieste en este lugar. Danos claridad de pensamiento. Te ruego, Señor, que quites todo prejuicio de nuestro corazón, que podamos escuchar tu voz y recibir tu palabra. Te damos gracias por escuchar nuestra oración, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El tema que voy a compartir con ustedes esta noche es un tema que he preparado recientemente, que tiene algunas contestaciones a preguntas que yo he tenido durante mucho tiempo en mi carrera ministerial. Como muchos de ustedes saben, hay un libro de la Biblia que está muy cerca de mi corazón, y ese es el libro de Génesis. El año pasado grabamos una serie de 38 temas en español basados en el libro de Génesis. En inglés habíamos grabado un total de 52 temas de 1 hora cada uno sobre el libro de Génesis. Pero cuando grabé esa serie el año pasado, desconocía lo que voy a compartir con ustedes en esta noche. Son cosas que, a pesar de que llevo más de 30 años de pastor, nunca había comprendido plenamente. Yo creo que los adventistas en nuestro medio también vamos a aprender mucho esta noche. Vamos a estudiar una doctrina que está muy cerca del corazón de los que pertenecen a la iglesia adventista. Vamos a analizar lo que dice el libro de Génesis sobre el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Vamos a hablar del sábado. Ahora, durante mucho tiempo en mi carrera ministerial, al leer Génesis el capítulo 1 y el capítulo 2, tenía 2 preguntas que no podía contestar. Una de esas preguntas era, ¿por qué razón, según el relato de Génesis, cada día de la creación tuvo tarde y mañana menos el séptimo día? Posiblemente la mayoría de los adventistas aquí no se han dado cuenta de eso. Cada día de la creación, dice, fue la tarde y la mañana del día primero, la tarde y la mañana del día segundo, tarde y mañana del día tercero, tarde y mañana del día cuarto, tarde y mañana del día quinto, tarde y mañana del día sexto. Pero cuando llega el séptimo día, no se menciona que el séptimo día haya tenido tarde o mañana. Y a veces me decía a mí mismo, ¿será que a Moisés se le olvidó ponerlo ahí cuando escribió el libro de Génesis? Pero luego decía, no, porque en Génesis está lo que Dios quería que estuviera allí. Hay alguna razón por la cual no se menciona tarde y mañana para el día séptimo. Pero durante décadas de mi ministerio buscaba la respuesta a esa pregunta y no era capaz de conseguirla.
hasta el año pasado. La otra pregunta que tenía durante todo este tiempo de mi carrera ministerial es la siguiente. Para la Iglesia Adventista, el sábado es una de las doctrinas cardinales, una de las doctrinas más importantes de nuestra iglesia. Y sin embargo, cuando leemos el relato de Génesis, el capítulo 2, donde se habla del sábado, en ninguna parte dice que Dios le mandó a Adán y Eva que guardaran el sábado. Y yo me preguntaba, ¿por qué razón, si el sábado es tan importante en la Biblia y aparece en todas partes, Antiguo, Nuevo Testamento, por qué razón es que Dios en Génesis no le dijo a Adán y Eva, guarden el sábado? En Génesis dice que Dios reposó el séptimo día. No dice que Dios mandó a Adán y Eva que reposaran el séptimo día. Y por eso algunos cristianos dicen que el sábado, cuando Dios hizo el sábado originalmente, no lo hizo para el hombre, porque no encuentra uno ningún mandato de Dios de que Adán y Eva guardaran el sábado. Y durante 3 décadas de mi ministerio, había luchado yo con estas dos incógnitas. Número 1, ¿por qué razón es que no se menciona que el séptimo día haya tenido tarde y mañana? Y en segundo lugar, si el sábado es tan importante y nosotros creemos que Dios lo fundó al comienzo de la historia, ¿por qué no hay un mandato directo, claro, diáfano, donde Dios le dice a Adán y Eva, guarden el sábado? Y el año pasado estaba en un viaje a Panamá y llevaba conmigo mi Biblia y el libro Patriarcas y Profetas. Y mientras leía del libro Patriarcas y Profetas, se encendió una luz que respondió mis 2 preguntas y me dio mucha información adicional en cuanto al sábado que yo nunca he oído ni siquiera en la iglesia adventista. Y quiero compartir con ustedes esa información en nuestro estudio de hoy. Vamos a comenzar nuestro estudio en Génesis el capítulo 1, donde se describe el relato de la creación. Y quiero que noten en el relato de la creación que Dios es el actor. Es decir, Dios es el que está desempeñando la obra. Dios está en el centro de este capítulo. En este capítulo, más de 30 veces encontramos expresiones como estas: creó Dios, dijo Dios, vio Dios, separó Dios, llamó Dios, hizo Dios, bendijo Dios. Más de 30 veces en el capítulo 1 se enfatiza lo que hizo Dios durante los primeros 6 días de la creación. El hombre no hizo absolutamente nada, todo lo hizo Dios. Dios está en el centro del relato de la creación. Esto se enfatiza claramente en el versículo 31 del capítulo 1. Génesis 1 y el versículo 31. Este versículo concluye el relato de los primeros 6 días y dice lo siguiente: y vio Dios todo lo que había hecho. ¿Que quién había hecho? ¿Quién había hecho? Dios. Muy bien. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día 6. ¿Quién fue el que hizo? Dios fue el que hizo. Pero ahora quiero que noten que en el séptimo día, Dios también es el centro del séptimo día. Es decir, el séptimo día tiene que ver con Dios, no con el hombre primordialmente.
Y quiero decirles que voy a leerles Génesis 2 y el versículo 2 y 3, como aparece en el hebreo. Ustedes saben que el Antiguo Testamento fue escrito en el idioma hebreo, no fue escrito en español ni en inglés, fue escrito en hebreo. Lamentablemente, en las traducciones que tenemos en español, hay muchos pronombres que no se ponen, que aparecen en el hebreo, no se ponen porque están sobreentendidos, son tácitos. Es decir, si se ponen, es redundante y por eso no se ponen en la traducción. Así que yo les voy a leer Génesis 2 y 3 como aparece en el idioma original, con los pronombres como aparecen en hebreo. Fíjense lo que dice Génesis, el capítulo 2 y el versículo 2 y 3. Y el séptimo día terminó Dios su obra que Él había hecho. Y Él reposó en el séptimo día de toda su obra que Él había hecho. Entonces Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en Él reposó de toda su obra que Dios había creado y hecho. Me da la impresión de que Dios quiere que sepamos que Dios fue el que creó y Dios fue el que reposó. 10 veces en 2 versículos 2 y 3, se enfatiza que Dios vio lo que Él había hecho, Él reposó de toda su obra que Él había hecho, Dios fue el que bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en Él reposó de toda su obra que Dios había creado y hecho. Es decir, el séptimo día en realidad fue el sábado de Dios, porque el relato bíblico nos dice que Dios reposó el séptimo día. Es decir, en la semana de la creación, Dios trabaja 6 y es Dios el que reposa el séptimo día. Dios es el que está haciendo esto en la semana de la creación. No entra en perspectiva el hombre. El hombre no trabaja 6, ni tampoco se dice que el hombre reposó el séptimo. Y yo sé que algunos se van a empezar a poner nerviosos. Y van a decir, uy, Pastor Bor, entonces usted no cree que el sábado fue hecho para el hombre originalmente. Se van a dar cuenta que sí lo creo. Pero vamos a descubrir una gran verdad esta noche, que probablemente la mayoría de los que están aquí no han visto antes. Ahora quiero que vayamos otra vez a Génesis 2 y el versículo 2 y 3. Y quiero recalcar una palabra que aparece 2 veces. Génesis 2 y el versículo 2 dice: y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y ahora viene la palabra clave, y reposó. ¿Quién reposó? Dios reposó el séptimo día de toda su obra que hizo. Versículo 3. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en Él reposó. Ahí está otra vez la palabra, reposó de toda la obra que había hecho en la creación. 2 veces se dice que ¿quién reposó? Dios reposó. Ahora permítanme decirles algo en cuanto a esa palabra reposó. En el idioma original en que fue escrito el Antiguo Testamento, el hebreo, que tenemos la traducción al español, la palabra reposó es la palabra Shabbat. ¿Qué palabra en español viene de Shabbat? Sábado. Es decir, lo que está diciendo es que Dios Shabbat, 2 veces, Dios Shabbat. Ahora, esa palabra Shabbat no significa reposar como entendemos nosotros la palabra. Para nosotros reposar es después de trabajar, nos sentamos y nos abanicamos y descansamos. Para nosotros eso es reposar. La palabra Shabbat en el Antiguo Testamento no significa reposar, sino que significa cesar, parar. Es decir, después que Dios terminó su obra el 6º día, Dios
cesó. Es decir, Dios dejó de crear. La palabra no describe cómo reposó Dios el séptimo día, la calidad de su reposo el séptimo día, sino que la palabra sencillamente significa que Dios cesó, Dios paró, Dios dejó de crear cuando terminó el sexto día. Es decir, la palabra Shabbat no describe cómo reposó Dios el séptimo día, sino que sencillamente nos indica que Dios cesó o Dios paró su obra de crear. Pero claro, nos preguntamos qué hizo Dios el séptimo día después de cesar. Nos gustaría saber qué hizo Dios el séptimo día. ¿Cómo fue el reposo de Dios el séptimo día? ¿Será que la Biblia nos describe cómo reposó Dios el séptimo día en otras partes? La respuesta es que sí. Vayan conmigo a Isaías el capítulo 40 y el versículo 28. Isaías el capítulo 40 y el versículo 28. ¿Ustedes creen que Dios reposó porque estaba cansado? ¿Creen que el reposo de Dios fue un reposo de cansancio? ¡Ay, estoy tan cansado! Imagínense cuánto cansancio causa decir sea la luz, sea el firmamento, estoy agotado. No. La Biblia dice que Dios no se cansa. Vamos a leerlo en Isaías 40 y el versículo 28. Dice allí, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? ¿Qué hizo? ¿Creó qué? Los confines de la tierra. Ahora escuchen bien. No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. ¿Se cansa Dios? ¿Dios necesita descansar porque está cansado? No, Isaías dice que no. En otras palabras, el reposo de Dios el séptimo día no era un reposo de cansancio. Tiene que haber sido otra clase de reposo, pero no sabemos por las palabras Shabbat qué clase de reposo era, porque la palabra Shabbat significa sencillamente cesar. Ahora vayan conmigo a Éxodo el capítulo 31. Éxodo el capítulo 31. Y vamos a leer el versículo 17. Éxodo 31 y el versículo 17. Y aquí vamos a ver que la palabra Shabbat se traduce correctamente. Éxodo 31, 17 dice, hablando del sábado, señales para siempre entre mí y los hijos de Israel. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día, ¿qué? A ver, dígame usted, ¿qué hizo el séptimo día? ¿A que no adivinan qué palabra es esa? Shabbat. Ahí sí se traduce bien. ¿Qué hizo Dios después de trabajar 6 días? Cesó. Pero hizo más. Hay otra palabra que se usa. Dice, nuevamente, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó, ¿y qué? Y reposó. Esa palabra reposó no es una buena traducción de la palabra hebrea. La palabra hebrea que se usa aquí es la palabra nafas. No es Shabbat, es nafas. ¿Saben qué significa la palabra nafas? La palabra nafas significa suspirar, o significa inhalar, significa respirar. Es decir, la imagen que se usa aquí es de alguien que hace esto. Eso es nafas. Para los que saben inglés, porque yo sé que hay algunos aquí que saben inglés, porque la mitad de El Salvador vive en los Estados Unidos. La palabra nafas se traduce en inglés refreshed.
Dios se refrescó. La imagen es de un Dios que después de trabajar 6 días, echa un paso atrás y hace... Suspira, porque está contemplando qué cosa. Está contemplando su obra de creación con suspiros. Dios se está deleitando en lo que Él creó. Permítame leerles una cita que encontramos en un libro que toda persona debería leer. Se llama Patriarcas y Profetas, página 28. Fíjense cómo la autora captó lo que significa el reposo de Dios. Dice ella lo siguiente: Dios miró con satisfacción la obra de sus manos. ¿Qué hizo Dios? ¿Ustedes creen que Dios miró? ¿Creen que Dios miró? ¿Acaso no dice en Génesis 1:31 que vio Dios todo lo que había hecho y era bueno en gran manera? Dios, después que terminó, ¿qué hizo? Mire, Dios, bueno en gran manera. Nafas, sigue diciendo: Dios miró con satisfacción la obra de sus manos. Todo era perfecto, digno de su divino autor. Y Él descansó, no como quien estuviera fatigado, sino satisfecho con los frutos de su sabiduría y bondad y con las manifestaciones de su gloria. Fíjense la descripción: miró con satisfacción la obra de sus manos. Dice que descansó no como si estuviera fatigado, sino satisfecho con los frutos de su sabiduría y bondad y con las manifestaciones de su gloria. Es como un artista que está pintando un cuadro, y cuando el artista termina de pintar el cuadro, echa un paso atrás y dice: me quedó bueno en gran manera. ¿Y luego qué hace el artista? Firma el cuadro. Vamos a encontrar que el 7º día es la firma sobre la obra de la creación. Ahora, hay otro texto que describe cómo reposó Dios. Vayan conmigo a Éxodo, el capítulo 20, el 4º mandamiento de la ley de Dios. Éxodo 20. Y vamos a leer el versículo 11, Éxodo 20 y el versículo 11. Antes de leer el versículo, quiero preguntarles, ¿qué 3 cosas hizo Dios en el primer sábado de la historia? Dice en primer lugar que reposó, ¿verdad que sí? En segundo lugar dice que lo santificó, y en tercer lugar, ¿qué fue lo que hizo? Lo bendijo. 3 cosas: bendijo, santificó y reposó. Ahora vamos a ver si el 4º mandamiento es el mismo sábado. Éxodo 20:11. Dice Dios que debemos guardar el sábado porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y ahora escuchen: y reposó en el 7º día. ¿Qué hizo Dios? Reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y ¿lo qué? Lo santificó. ¿Son las mismas 3 cosas que vimos en Génesis? ¿Dice aquí que reposó? Sí. ¿Dice que lo bendijo? Sí. ¿Dice que lo santificó? Sí. ¿Es el mismo sábado? Claro que sí. Pero ahora escuchen bien. La palabra que se usa aquí, que dice que reposó en el 7º día, no es la misma palabra Shabbat. La palabra que se usa aquí en Éxodo 20 no es la misma palabra Shabbat. Esta palabra no significa cesar, sino que en verdad significa reposar. Y la pregunta es, ¿reposar en qué sentido? Vamos a notar otros versículos del Antiguo Testamento a donde se usa la palabra que se usa aquí. ¿Saben cuál es la palabra? Es la palabra hebrea Nuach.
Así que tenemos Shabbat, cesar. Tenemos Nafas, que significa suspirar. Y aquí tenemos la palabra Nuach, que significa reposar. Pero ¿reposar en qué sentido? Vayan conmigo al libro de Esther. Y vamos a ver otro texto donde se usa esta misma palabra. El libro de Esther, el capítulo 9. Esther, el capítulo 9. Ustedes recuerdan que el pueblo de Israel estaba marcado para morir. Se había dado un decreto de muerte contra ellos. Pero el día en que iban a morir fue el día de su liberación. Y ellos establecieron un día para celebrar su liberación. Y quiero que noten cómo celebraron ese día. Esther 9 y el versículo 17 y 18. Esto fue en el día 13 del mes de Adar. Y ahora escuchen bien. Y reposaron. Esa es la mismita palabra de Éxodo 20:11. Reposaron en el día 14 del mismo. ¿Y cómo reposaron? Lo hicieron día de luto, ¿verdad? No. Dice, y reposaron el día 14 del mismo, y lo hicieron día de ¿qué? De banquete y de alegría. ¿Cómo fue el reposo de ellos? ¿Con la cara larga? ¿Ayunando? No. El reposo fue un reposo de banquete y de ¿qué? Y de alegría. Eso es Nuach. ¿Ustedes creen que Dios, el primer sábado que reposó, fue un día de banquete y alegría? ¿Creen? Claro que sí. Noten el versículo 18. Pero los judíos que estaban en Susa se juntaron en el día 13 y el 14 del mismo mes y el 15 del mismo, aquí está otra vez la palabra, reposaron y lo hicieron día de banquete y de ¿qué? Y de regocijo. Entonces, ¿cómo es el reposo que describe la palabra Nuach? Es un reposo ¿con qué? Con banquete, con gozo y con alegría. Noten también Proverbios, el capítulo 29 y el versículo 17. Aquí se usa la misma palabra, Proverbios 29 y el versículo 17. Aquí está hablando de la necesidad que tienen los padres de corregir a sus hijos. Dice, corrige a tu hijo y te dará ¿qué? Descanso. La palabra Nuach. ¿Qué clase de descanso? Note lo que dice la última parte del versículo. Corrige a tu hijo y te dará descanso. ¿Y qué clase de descanso? Y dará, ¿qué cosa? Alegría a tu alma. Pregunta entonces, ¿cómo reposó Dios el séptimo día? ¿Fue un día de qué? De banquete, de regocijo y de alegría. Ahora escuchen bien lo que les voy a decir. Ese primer sábado no solamente lo disfrutó Dios, sino que lo disfrutaron los ángeles y lo disfrutaron los habitantes de los otros mundos, con alegría. ¿Y cómo sabe eso, Pastor Bob? Vamos al libro de Job. Job, ya leímos este texto anteanoche, vamos a leerlo de nuevo. Job, el capítulo 38, y vamos a leer empezando en el versículo 4. Job 38 y el versículo 4. Dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? ¿Qué evento están describiendo estos versículos? La creación. ¿Y qué pasó en la creación? Versículo 7 dice, cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Qué pasó cuando Dios creó este mundo? Las estrellas del alba, los ángeles, los hijos de Dios, ¿qué hicieron? Dice aquí que se regocijaron y alabaron cuando Dios creó este planeta.
Es decir, la palabra nuach significa, ¿qué cosa? Significa reposar con regocijo y con alegría, porque Dios había terminado esta magnífica obra y vio todo lo que había hecho y era bueno en gran manera. ¿Están entendiendo hasta ahora lo que estamos estudiando? Ahora vamos a otro punto y luego vamos a atar todos los cabos. Aquí viene una pregunta. Esta es para los pastores. ¿Cuándo santificó y bendijo Dios el sábado? ¿Santificó y bendijo el sábado cuando ese primer sábado comenzó o cuando el sábado terminó? ¿Cierto que nadie les había hecho nunca esa pregunta? ¿Será que cuando el sábado, ese primer sábado, Dios terminó el sexto día, cuando estaba comenzando el sábado, Dios dice, ahora este día que viene va a ser un día santo y yo lo bendigo? ¿O será que Dios reposó todo el sábado y cuando el sábado terminó, Dios dice, ahora el sábado yo lo aparto, lo hago santo y lo bendigo? ¿Cómo creen ustedes que fue? ¿Creen ustedes que fue cuando el día comenzó o cuando el día terminó? Yo también pensaba que era cuando el día comenzó. No pierdan este punto. Explica la razón por la cual Dios no le mandó a Adán y Eva que guardaran el sábado. El sábado no lo bendijo ni lo santificó Dios, sino hasta que el día terminó. Lo hizo santo y lo bendijo cuando el primer sábado pasó. Cuando terminó el último segundo del sábado, Dios lo bendijo y lo santificó. Y ustedes dicen, ¿qué evidencia tiene? Permítame leerles algunas citas primero que se encuentran en el libro Patriarcas y Profetas y El deseado de todas las gentes. Y la razón por la cual estoy leyendo estos libros es porque, mire, yo he leído docenas de libros sobre el sábado, tanto a favor como en contra. Hay una sola autora fuera de la Biblia que ha captado lo que yo voy a compartir con ustedes ahora, y es la autora de donde voy a leer. La única que lo vio en todos los libros que yo he leído. Por eso la cito. La primera cita se encuentra en Patriarcas y Profetas, página 28. Escuchen bien lo que dice. Y luego les voy a dar la evidencia bíblica. Dice aquí, después de descansar el séptimo día, vamos de nuevo, después de descansar el séptimo día, Dios lo santificó. ¿Cómo es la cosa? ¿Cuándo lo santificó? Después de descansar el séptimo día, Dios lo santificó, es decir, lo escogió y apartó como un día de descanso para el hombre. ¿Cuándo es que Dios hizo el sábado día de descanso para el hombre? ¿Cuando el día comenzó o cuando el día terminó? Cuando el día terminó. Escuchen esta cita del deseado de todas las gentes, la página 248. Dice la misma autora, por haber reposado en el sábado, bendijo Dios el día séptimo y santificólo. ¿Cuándo lo bendijo y lo santificó? ¿Por haber qué? Por haber descansado el sábado, bendijo Dios el día séptimo y lo santificó. Es decir, lo puso aparte para un uso santo. ¿Cuándo apartó Dios el sábado para un uso santo? ¿Cuando el día comenzó o cuando el día terminó? Cuando el día terminó. Y ahora escuchen lo que sigue diciendo. Lo dio a Adán. ¿Cuándo se lo dio a Adán? ¿Se lo dio a Adán cuando el día comenzó o se lo dio a Adán cuando el día terminó? Cuando el día terminó. Lo leo de nuevo. Por haber reposado en el sábado, bendijo Dios el día séptimo y santificólo. Es decir, que lo puso aparte para un uso santo. Lo dio a Adán.
como día de descanso. Era un monumento recordativo de la obra de la creación y así una señal del poder de Dios y de su amor. Pero saben que lo que dice la autora está en la Biblia. Lo que pasa es que yo no lo había visto y yo no he encontrado ningún autor que lo haya visto. Eso me demuestra que esta autora tenía mucha sabiduría y leía con cuidado la Sagrada Escritura. Note lo que dice otra vez Génesis el capítulo 2. Génesis el capítulo 2. Y vamos a leer con cuidado los versículos 2 y 3. Génesis 2 y el versículo 2 y 3. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y reposó en el día séptimo de toda la obra que hizo. Ahora escuchen esto. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. ¿Por qué Dios bendijo y santificó el sábado? ¿Porque en él qué? Porque en él reposó. Reposa y luego lo bendice y lo santifica. Noten otra vez Éxodo, el capítulo 20 y el versículo 11. Éxodo, el capítulo 20 y el versículo 11. Vamos a leerlo con cuidado de nuevo. Éxodo 20 y el versículo 11. Dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. ¿Qué hizo? Reposó en el séptimo día. Por tanto, ¿qué significa eso por tanto? ¿Qué significa por tanto? Por eso, ¿verdad que sí? Por eso. Dice, reposó en el día séptimo, por tanto, o por eso, Jehová ¿qué? Bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Por qué Dios bendijo y santificó el sábado? Porque en el ¿qué? Porque en el reposó. Es decir, Dios no bendijo ni santificó el sábado cuando el sábado comenzó, sino cuando el sábado ¿qué? Terminó. ¿Y saben por qué razón? Porque en la Biblia algo es santo porque Dios está presente en ese algo. Para que Dios pudiera santificar cada minuto y cada segundo del sábado, Él tenía que estar presente en ese segundo y en ese minuto. Es decir, hasta que Dios no reposara cada minuto y cada segundo del sábado, todo el sábado no iba a ser santo. Dios no iba a estar presente en cada minuto del sábado, sino hasta que descansara en cada minuto del sábado. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Fue la presencia de Dios en el séptimo día, por su reposo en el séptimo día, que lo hizo santo. Dios estaba presente en el séptimo día y por eso el día era santo. No podía ser santo antes de que Dios se hiciera presente en el día. Ahora vamos a otro punto. Ya vamos a volver en un momento a este otro punto. Pero vamos a otro punto. ¿Por qué el sábado no tuvo tarde ni mañana? ¿Por qué el séptimo día no tuvo tarde ni mañana? Una pregunta muy importante. Yo pregunto, ¿este primer sábado de quién era? ¿De quién era este primer sábado? ¿Del hombre? No, ya vimos que no. Este sábado fue el sábado ¿de quién? De Dios. Dios suspiró, Dios se regocijó con los seres celestiales, Dios reposó, Dios cesó, Dios creó. Es decir, los primeros 6 días de la creación eran días ¿de quién? De Dios. Y el séptimo día también era un día de reposo ¿de quién? De Dios. Es decir, la primera semana es la semana ¿de quién? Es la semana de Dios. Todavía no es la semana del hombre, es la semana de Dios. Porque Dios trabajó 6 y Dios reposó, ¿qué cosa? Y Dios reposó el séptimo. Yo pregunto, después que Dios creó este mundo, ¿ha vuelto Dios a crear otros mundos? ¿Ha vuelto Dios a crear? No.
Noten Hebreos 4 y el versículo 3. Hebreos el capítulo 4 y el versículo 3. Noten lo que dice aquí el apóstol San Pablo. Hebreos 4, 3. Dice: pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Y ahora escuche la parte clave: aunque las obras suyas estaban ¿qué? Acabadas desde la fundación del mundo. Pregunta: ¿terminó Dios su obra de crear en el universo en la semana de la creación? Claro que sí. Es decir, que Dios todavía está ¿qué? ¿Dios todavía está qué? Todavía está reposando. ¿No es así? Si no ha empezado otra vez 6 días, 1, 2, 3, 4, 5, 6, para reposar el séptimo, significa que el séptimo día para Dios nunca terminó, porque Dios todavía está reposando. Es decir, después, cuando termina el séptimo día, Dios regresa a su eternidad, y como no ha creado más, Dios sigue ¿qué? Reposando. No por eso significa que el hombre sigue reposando. Pero esta primera semana es la semana ¿de quién? De Dios. Dios es el que trabaja y Dios es el que reposa después de trabajar. Y como no ha vuelto a trabajar en las obras de la creación, todavía está reposando. Por eso para Dios el séptimo día no tuvo tarde ni mañana. ¿Están conmigo o no están conmigo? Ahora, para el hombre sí tiene tarde y mañana. Porque luego Dios le da la semana al hombre, lo vamos a ver en un momento. Dios toma la semana que él hizo, la semana de él, y ahora le dice al hombre: mira, toma la semana es tuya. Y entonces el séptimo día sí tiene tarde y mañana para el hombre. Pero esta primera semana no es la semana del hombre, es la semana ¿de quién? De Dios. Permítame leerles otro par de citas de esta autora tan interesante que ella también lo captó. En el libro Patriarcas y Profetas, página 107, dice la misma autora esto en cuanto al reposo del séptimo día. Dice: en cuanto se refiere a este mundo, la obra de la creación de Dios está terminada. ¿En lo que se refiere a qué? Este mundo, la obra de la creación de Dios está terminada. ¿Está Dios entonces todavía reposando? Si no ha vuelto a crear, ¿está reposando? Claro, el séptimo día no terminó para Dios. Sigue diciendo: pues fueron acabadas las obras desde el principio del mundo. Pero ahora escuchen bien. Pero su energía sigue ejerciendo su influencia para sustentar los objetos de su creación. Es decir, Dios no ha vuelto a crear, pero sustenta y mantiene funcionando lo que creó. No ha creado de nuevo, pero sustenta lo que creó. Es decir, cuando terminó el séptimo día, porque el séptimo día sí terminó, cuando terminó el séptimo día, Dios ahora no empieza el ciclo de nuevo a trabajar, sino que Dios se va a su eternidad y dice: ahora no creo más. Dios todavía está reposando. El séptimo día no terminó para Él. Y como el séptimo día de Génesis no es el sábado del hombre, sino que es el sábado ¿de quién? El sábado de Dios. Podemos entender por qué razón el séptimo día no tuvo tarde y mañana. Y yo sé que algunos están diciendo: bueno, pastor, pero para nosotros el séptimo día sí tiene tarde y mañana. Claro que sí. Cuando Dios cesó, disfrutó el séptimo día la obra de la creación, se fue otra vez a su calmada eternidad, siguió reposando. Ahora Dios le dice al hombre: mira, ahora yo te voy a dar la semana la hice, fue para ti. Escuchen esta cita tan interesante, otra vez del libro Patriarcas y Profetas, página 102. Dice aquí la autora: así como el sábado, la semana se originó al tiempo de la creación,
y fue conservada y transmitida a nosotros a través de la historia bíblica. ¿Cuándo se originó la semana? En la creación. ¿Cuándo se originó el sábado? En la creación. Sigue diciendo, Dios mismo midió la primera semana. Me puedo imaginar a Dios con un metro. 24, 24, 24, 24, 24, 24 y el séptimo 24. Aunque yo voy a seguir descansando porque no he creado más, no voy a crear más. Pero esos 24 los hago ahora para dárselo al hombre. Sigue diciendo. Dios mismo midió la primera semana como modelo de las subsiguientes hasta el fin de los tiempos. Como las demás, consistió en 7 días literales. ¿Saben que esta autora no es la única que tiene este concepto? El gran científico creacionista Henry Morris, en su libro Creacionismo Bíblico, página 62, dice esto: el Señor mismo trabajó 6 días y reposó en el séptimo, marcando así un patrón permanente para el beneficio de la humanidad. Es decir, la primera semana es la semana de Dios. Él trabaja 6, reposa el séptimo, y luego entonces agarra la semana que Él moldeó, que Él marcó, que demarcó, y entonces ahora le entrega la semana ¿a quién? Le entrega la semana al hombre. Ahora yo pregunto, ¿para nosotros el séptimo día sí tiene tarde y mañana? ¿El sol se pone el séptimo día? ¿Se pone el séptimo día el sol? ¿Se levanta el sol también el séptimo día? Claro que sí. Además Dios dijo, de puesta de sol o de tarde a tarde guardaréis ¿qué cosa? Vuestros sábados. Es decir, el sábado tiene tarde y mañana. ¿Para quiénes? Para nosotros, pero no para Dios. Porque Dios, cuando terminó el sábado, se salió del tiempo y regresó a su serena eternidad. Además de eso, sabemos que el séptimo día es un día literal de 24 horas, que para nosotros sí tiene tarde y mañana, porque el cuarto mandamiento dice que debemos trabajar 6 y reposar el séptimo. Si el séptimo nunca terminara para nosotros, no podríamos trabajar y reposar el séptimo. Además de eso, el séptimo día tiene número como todos los otros días. Día primero, día segundo, día tercero, día cuarto, día quinto, día sexto, día séptimo. Y si los otros días, el número con la palabra día indica un día literal de 24 horas, la palabra séptimo con la palabra día también debe indicar un día de ¿qué? Un día de 24 horas. Ahora vamos a un punto supremamente importante. ¿Qué día fueron creados Adán y Eva? ¿Qué día fueron creados Adán y Eva? Fueron creados el sexto día. ¿Cuántos están de acuerdo que Adán y Eva fueron creados el sexto día? Algunos no están seguros. Vamos entonces a Génesis y vamos a leerlo. Génesis 1, y vamos a leer el versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y señoreé en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Qué día fue ese? Vamos al versículo 31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. ¿Cuándo fueron creados Adán y Eva? El sexto día. Entonces yo quiero preguntarles esto. ¿Adán y Eva estuvieron presentes cuando Dios reposó? ¿Estaban presentes Adán y Eva cuando Dios reposó el séptimo día? ¿Ah, no? ¿A dónde se los llevó Dios entonces? A la luna.
si fueron creados el sexto día, presenciaron el reposo de Dios el séptimo día. Es decir, ¿vieron a Dios qué? ¿Vieron a Dios qué? Reposar. Es decir, Dios no les mandó que guardaran el sábado, Dios les mostró cómo guardarlo. Ahora escuchen bien lo que voy a decir. ¿Cómo podía Dios decirle a Adán y Eva, guarden santo el sábado, si el sábado todavía no era santo? No están conmigo, ¿verdad que no? Cuando estaba comenzando el sábado, Dios no le podía decir a Adán y Eva, guarden el sábado porque el sábado es santo. No podía decirles eso, porque el sábado no fue santo sino hasta que terminó. Es decir, Dios no le mandó a Adán y Eva que guardaran ese primer sábado, les mostró cómo guardarlo. Vamos al cuarto mandamiento de la ley de Dios. Vamos a Éxodo, el capítulo 20. Éxodo, el capítulo 20. Esto es muy sencillo. Lo que pasa es que las iglesias complican esto. Dicen, no, el sábado eso era para los judíos. No, el sábado era para el hombre. Lo que pasa es que el primer sábado no era para el hombre, sino que Dios le mostró el primer sábado cómo guardarlo. Les ejemplificó porque estaban allí. Noten Éxodo 20 y vamos a empezar en el versículo 8. Éxodo, el capítulo 20 y el versículo 8. Dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. ¿Qué le está diciendo Dios al hombre? Le está diciendo, trabaja 6 y ¿qué? Y reposa el séptimo. ¿Por qué el hombre debe trabajar 6 y reposar el séptimo? ¿Por qué razón? Versículo 11. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. ¿Quién reposó en el séptimo día? ¿Quién trabajó 6? Según el cuarto mandamiento, Jehová. Dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó. ¿Quién reposó? Jehová. En el séptimo día, por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Es decir, Dios le dice al hombre, mira, tú vas a trabajar 6 y vas a reposar el séptimo, porque yo ¿qué? Porque yo trabajé 6 y reposé ¿qué? El séptimo. Escuchen bien, Adán y Eva no pueden haber obedecido el cuarto mandamiento ese primer sábado porque no habían trabajado 6 días. No están conmigo, ¿verdad? Se perdieron. Mandamiento dice, trabaja 6, reposa el séptimo. Pero ellos no habían trabajado 6. Así que escuchen bien, el cuarto mandamiento entra en función a partir del segundo sábado de la historia. Dios no puede haberle mandado a Adán y Eva que guardaran ese primer sábado, porque no habían trabajado 6. Y ese primer sábado fue el sábado de Dios. Es el sábado de Jehová, es santo porque Él reposó cada segundo de ese día. El reposo de Dios en el sábado es lo que hace que el sábado sea ¿qué? Que el sábado sea santo. Así que lo que hizo Dios fue el séptimo día, estando Adán y Eva allí, le dijo a Adán y Eva, mire, este va a ser mi reposo, yo le voy a mostrar cómo se hace. Y Dios vio todo lo que había hecho. Regocijo y alegría. Fíjense la misma autora cómo tenía esta profunda percepción de todo esto que hemos visto de la Biblia. Quiero leerles 2 citas muy interesantes. En la página 28 y 29 de Patriarcas y Profetas. Fíjense lo que dice. Siguiendo el ejemplo del Creador. Pregunta, ¿te puede pedirle a alguien que siga su ejemplo sin haberle dado el ejemplo?
¿Ah? Puede decir, sigue mi ejemplo. Si no han dado ejemplo, no. Jesús dice, sigan en mis pisadas. Es decir, Jesús da el ejemplo y nosotros ¿qué? Lo seguimos. Dios no puede haberle dicho a Adán y Eva cómo guardar el sábado, sino sin primero mostrarles cómo hacerlo. Es decir, el primer sábado Dios ejemplificó cómo guardarlo, con gozo y alegría y con suspiros. Siguiendo el ejemplo del Creador, el hombre había de reposar durante este sagrado día. ¿Para qué? Ahora va a dar la razón. Para que mientras contemplara los cielos y la tierra, pudiese reflexionar sobre la grandiosa obra de la creación de Dios. ¿Fue eso lo que hizo Dios el primer sábado? ¿Reflexionar sobre lo que había hecho? Sí. Pudiese reflexionar sobre la grandiosa obra de la creación de Dios. Y para que mientras mirara las evidencias de la sabiduría y la bondad de Dios, su corazón se llenase de amor y reverencia hacia su Creador. ¿Por qué el hombre ha olvidado al Creador? Porque ha olvidado el sábado. Porque el propósito del sábado es dedicar 24 horas completas. ¿Cuánto del sábado es santo? ¿Cuánto del sábado es santo? Todo el día. Cada segundo es santo. ¿Cuánto del sábado reposó Dios? Todo. ¿Y nosotros, siguiendo su ejemplo, cuánto? Todo. ¿Cómo reposó Él? ¿Qué hizo? Reflexionó sobre su grandiosa obra de creación. Dice la autora que el propósito del sábado es tomar 24 horas completas para olvidarnos de lo nuestro y concentrarnos solo en Él. Para que nuestro corazón se llene de amor y reverencia para con Dios. En la página 29 dice la autora, Dios vio que el sábado era esencial para el hombre aún en el paraíso. Yo pregunto, si el sábado era esencial en un mundo sin pecado, ¿es más esencial hoy? Yo no puedo entender cómo los cristianos hoy en día dicen, ese sábado es un yugo de servidumbre. Eso es una carga que nadie puede sobrellevar. ¿Saben por qué dicen eso? Porque ellos creen que el sábado de los fariseos es el sábado del Señor. ¿Saben lo que hicieron los líderes judíos de la época de Jesús? Torcieron el significado del sábado. Lo hicieron un día de carga. Lo hicieron un día de servidumbre. Y los cristianos hoy en día ven el sábado como lo guardaban los fariseos y los saduceos y los escribas, y dicen, mire, el sábado es un día de servidumbre, es un yugo que nadie puede sobrellevar. Pero no es el sábado bíblico el que es un yugo, es el sábado tergiversado de los líderes judíos que era un yugo de servidumbre. Y cuando un pastor de una iglesia se levanta y dice, el sábado eso era un yugo, eso era para los judíos, eso los cristianos no tienen que guardarlo hoy, se está poniendo del lado de los fariseos y no se está poniendo del lado de Dios. Sigue diciendo, Dios vio que el sábado era esencial para el hombre aún en el paraíso. Necesitaba dejar a un lado sus propios intereses y actividades durante un día de cada 7 para poder contemplar más de lleno las obras de Dios y meditar en su poder y bondad. Necesitaba el sábado para que le recordase más vivamente la existencia de Dios y para que despertase su gratitud hacia Él, pues todo lo que disfrutaba y poseía procedía de la mano benéfica del Creador. ¿Saben algo interesante? Nunca, ni una vez en toda la Biblia al sábado se le llama el sábado de los judíos. Ni una vez. Hoy en día la gente dice,
El sábado era para los judíos. No, señor. Ninguna parte de la Biblia dice que el sábado era para los judíos. Siempre que la Biblia habla del sábado, dice, el sábado del Señor tu Dios. ¿Y por qué es el sábado del Señor tu Dios? Sencillamente porque Dios fue el primero que ¿qué? Reposó. Y por lo tanto dice, yo reposé este día es el mío. Y si tú quieres entrar en mi reposo, tú tienes que entrar en el reposo en el día que es santo. ¿Saben por qué razón el domingo no puede ser el día de reposo? Porque en ese día no reposó Dios. ¿Dónde dice la Biblia que Dios hizo el domingo santo reposando en él? ¿Dice la Biblia en alguna parte que Dios reposó el primer día de la semana? Para que un día sea santo, Dios tiene que reposar en ese día. Tiene que estar presente en cada minuto del día. Y el único día en que Dios reposó cada segundo del día fue el séptimo día de la semana, el sábado. El sábado es santo porque Dios reposó en ese día. El domingo no puede ser santo porque en ese día no reposó Dios. Te puede decir, pero Cristo resucitó ese día. Sí. ¿Y? ¿Dónde dice la Biblia que es santo porque Jesús resucitó ese día? En ninguna parte dice la Biblia eso. En ninguna parte dice que debemos ir a la iglesia el primer día de la semana. En ninguna parte dice que el primer día de la semana es un día especial que Dios ha apartado. Para que el domingo fuera santo, Dios tiene que haber reposado el domingo, porque el reposo de Dios es lo que hace que el día sea santo. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Así que el mundo cristiano ha cambiado el día de reposo a otro día y han declarado que ese día es santo cuando no tiene nada de santidad, porque Dios no ha hecho ese día santo por su reposo en ese día. Es muy serio este asunto. Desobedecer a Dios en un mandamiento tan crucial y central como el cuarto mandamiento de la santa ley de Dios. ¿Saben que para el sábado, ser el sábado de los judíos tienen que haber sido los primeros que reposaron? Si fuera de los judíos, es porque ellos reposaron en el día y lo establecieron. Pero los judíos guardaron un día que Dios ya había guardado al comienzo de la historia. Es decir, ellos entraron al reposo de Dios en el séptimo día. Y el plan de Dios no ha cambiado. Algunos dicen, bueno, pastor, pero en realidad el sábado fue dado para apuntar hacia Cristo, que iba a morir en la cruz, iba a ser nuestro reposo. El problema con ese argumento es que cuando Dios hizo el sábado no había pecado y no había necesidad de cruz. Además de eso, cuando Dios hizo el sábado no había judíos. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Y todo el mundo cristiano se ha guiado por la tradición humana. Jesús dijo, en vano me honran, enseñando por preceptos mandamientos de ¿qué? Mandamientos de hombres. Este asunto del sábado es un asunto muy serio, mis hermanos y hermanas, apreciadas visitas. No nos ha dado el sábado como un yugo de servidumbre, una carga. El diablo quiere que la gente vea el sábado así. ¿Ustedes quieren saber cuánto odia el diablo el sábado? Fíjense la historia del sábado. Y voy a terminar con esto. Ustedes miran la historia de Israel antes del cautiverio en Babilonia, porque fueron llevados cautivos a Babilonia por apostasía. Dice que constantemente estaban pisoteando el sábado, es decir, hacían lo que les daba la gana el sábado, quebrantaban el sábado. Por eso Dios dijo, quita tu pie de mi día santo, dice en el libro de Isaías capítulo 58. Y pueden leer en Jeremías 17, porque pisoteaban el sábado, Dios dice, te voy a llevar cautivo a Babilonia. ¿Creen ustedes que el diablo fue el que llevó a Israel a pisotear el sábado? Claro que sí. Permanecieron cautivos en Babilonia 70 años. Regresaron a su tierra. Y ahora dijeron, fuimos cautivos por quebrantar el sábado, ahora no vamos a quebrantar el sábado. Vamos a hacer que todo el mundo lo guarde.
escribieron 613 leyes que no están en la Biblia para impedir que la gente pudiera quebrantar el sábado. Lo volvieron un día de esclavitud para no quebrantarlo de nuevo, como habían sido llevados cautivos. Y ese es el sábado de los fariseos de los días de Jesús. Tenían leyes como, por ejemplo, una mujer no se podía mirar en un espejo en sábado porque podía verse una cana y arrancarse la cana en sábado. Son leyes reales. Solo se podía caminar cierta distancia en sábado. No, si uno tenía una pierna de palo, prostética, el sábado tenía que quitársela y no usarla, porque llevar esa pierna prostética era llevar una carga el sábado. No podía uno ni siquiera sacar una mosca de un vaso de leche el sábado. Es decir, convirtieron el sábado en un yugo de servidumbre. ¿Quién creen ustedes que quería que la gente mirara el sábado desde esa perspectiva? ¡Satanás! El diablo es un personaje que nos lleva, es como un péndulo, nos lleva de pisotearlo a idolatrarlo. Ahora fíjense lo que pasó. El diablo ahora causa que el sábado se vuelva un yugo de servidumbre porque él sabe que los primeros cristianos, no los de la Biblia, sino los del siglo segundo y tercero de la historia de la iglesia, van a decir: nosotros no guardamos ese sábado, nosotros celebramos en la resurrección, no un día de servidumbre, sino un día de gozo. Y decidieron que no querían identificarse con los judíos porque pensaban que el sábado era de los judíos. El diablo ya había preparado el ambiente para que la iglesia cristiana rechazara el sábado, pensando que el sábado de los fariseos era el sábado de la Biblia. Y luego hay una profecía en Daniel 7:25 donde dice que un cuerno pequeño, un sistema apóstata eclesiástico en la Edad Media, pensó que podía cambiar los tiempos y la ley de Dios. Y la observancia del domingo hoy como día de reposo se origina en ese sistema que profesa haber cambiado el día de reposo del sábado al domingo. Y todas las iglesias protestantes, con pocas excepciones, siguen el ejemplo de este sistema que intentó cambiar un mandamiento de la santa ley de Dios. Este es un asunto serio. Yo quiero preguntar en esta noche, ¿cuántos de los presentes quieren darle gracias a Dios por habernos dado el sábado? Imagínense, ¿sabe lo que significa que Dios nos dé un día completo para Él? ¿No es maravilloso eso? ¿O es que dice, ay, sábado, no puedo hacer nada de lo que quiero, no puedo comprar, no puedo vender, no puedo divertirme, no puedo prender el televisor? Oiga, si ustedes dicen eso, no están muy enamorados de Jesús. Porque si están enamorados de Jesús, van a decir, ay, Señor, gracias, porque podemos pasar todo este día los dos y no tengo que pensar nada de lo mío, sino de nosotros dos. Ese es el sábado. Ahora hay personas aquí en esta noche que posiblemente han oído esto por primera vez. Es una sorpresa. Y yo voy a darles esta noche una oportunidad de que ustedes respondan al llamado que les hace el Espíritu de Dios. Hay alguien aquí que no ha estado guardando el sábado, y voy a ser directo, que a la luz de lo que hemos estudiado esta noche quieren decirle al Señor Jesús, Señor Jesús, yo quiero estudiar más este asunto y yo quiero disfrutar del reposo en tu santo sábado. ¿Quieren levantar la mano si ese es el deseo? ¿Puedo pedirles que se pongan de pie? Yo quiero tener una oración especial para ustedes, especialmente aquellas personas para quienes esto es nuevo. Dice, esto es increíble, pastor, a mí nunca me habían enseñado esto, es tan importante. Yo quiero guardar tu santo día, no por obligación, sino porque quiero guardar tu santo día, porque quiero tener esa relación estrecha, íntima contigo. Podría pedirles que vengan al frente. Yo voy a tener una palabra de oración aquí con ustedes. Los que se han parado, por favor, vengan al frente. Yo sé que hay otros aquí. No dejes que pase esta oportunidad. ¿Qué te detiene de escuchar la voz de Dios? La Biblia es tan clara en cuanto a este asunto, claro y diáfano. Y nunca lo van a oír más claro que lo que lo han oído esta noche. Nunca lo van a oír más claro, porque la Biblia es clara.
¿Cómo le vas a decir a Jesús que tú no quieres disfrutar del reposo del sábado con Él? ¿Cómo vas a decir que no quieres pasar este tiempo con Él? Este tiempo glorioso. Qué lindo ver a estas personas que se acercan aquí adelante. Vengan. Esto no es una obligación. Qué privilegio el que nos da Dios de responder a su llamado. ¿Verdad que sí, hermanos y hermanas? Un privilegio que Dios nos dé esta oportunidad de decir, sí, que yo voy a guardar el sábado. Ahora escuchen bien. Hay personas aquí en esta noche que están pensando, pero pastor, ¿qué hago con el trabajo? ¿Qué va a pensar la familia? ¿Qué van a pensar los amigos? ¿Qué va a pensar el pastor de mi iglesia? Déjeme decirles algo. Dios nunca nos pide que hagamos algo sin darnos la capacidad de hacerlo. Si Dios te pide que guardes el sábado, Dios se va a encargar de tu trabajo. Se va a encargar de que puedas conseguir tu sábado libre, o te va a conseguir otro trabajo. Tenlo por garantizado, porque cuando Dios pide que hagamos algo, Dios hace posible que lo hagamos. No nos va a desamparar cuando le obedecemos. ¿Hay alguien más en esta noche que quiere decirle sí al Señor Jesús? Gloria a Dios por este grupo tan lindo. Pero yo sé que hay más. Tal vez en el balcón estamos esperando que bajen algunos. En el patio tenemos también algunas personas. Quiero que vengan porque quiero orar por ustedes. El diablo va a trabajar duramente con los corazones y las mentes de los que están aquí. Va a decir, no le hagas caso a eso. No le prestes atención a eso. No dejes que Satanás gane esta noche en tu vida. Escucha mejor la voz del Señor Jesús. ¿Alguien más? Gloria a Dios por este lindo grupo. Yo sé que hay otros. ¿Alguien más? Antes de tener la oración, yo quiero pedir que el Señor te ayude a guardar el sábado, que te resuelva los problemas. No te vayas sin tomar la decisión. Saben que me da temor terminar un llamado, porque sé que hay personas que el Espíritu Santo está hablando con ellos. Está compungiendo su conciencia, está diciendo, sube, hazlo. Pero no lo hacen y se van a la casa. Y puede ser la última vez que van a escuchar la voz de Dios. Les invito a que vengan al frente antes de tener la oración. Gloria a Dios por este lindo grupo. ¿Alguien más que quiere venir al frente en esta noche? Veo varios acercándose poco a poco. Acérquense. Este no es un compromiso conmigo, es un compromiso con el Señor. Es con Dios, no es conmigo. Yo soy solamente el portavoz de Él. Yo solamente hablo en nombre de Él. Pero Dios es el que está hablando en esta noche. ¿Alguien más? Damos gloria a Dios por este lindo grupo, este grupo numeroso que ha venido al frente. En unos momentos voy a orar. Y creo que vamos a tener bautismos. Se va a clausurar la reunión. Nos vamos a ir a la casa. Y lo digo en serio, puede ser esta la última vez que escuches la voz de Dios, invitándote a obedecer esta gran verdad de su palabra. Voy a tener ahora una palabra de oración. Si durante la oración quieren acercarse, háganlo. Vengan al frente, no dejen pasar esta oportunidad. Durante la oración, vengan al frente y respondan al llamado de Jesús. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por habernos dado el sábado. Sabemos, Señor, que no es una carga, no es un yugo de servidumbre, sino que son 24 horas que nos has dado para disfrutar de tu compañía. Oh Padre, qué lindo es tener el sábado. Olvidarnos de lo nuestro y enfocarnos solamente en ti, en tu reino, en tu amor, en tu grandeza, en tu generosidad. Padre, te doy gracias por este grupo numeroso que ha respondido a tu llamado en esta noche. Tu Santo Espíritu ha hablado a las conciencias. Te ruego, Señor, que las personas que están aquí puedan ser fortalecidas por ti y que puedan en verdad comenzar a guardar tu santo sábado. Yo sé que habrá obstáculos, dificultades, problemas, tal vez familia, tal vez amigos, ministros, trabajo. Te ruego, Señor, que ayudes a todos aquí a no prestarle atención a nada de eso, sino a escuchar tu voz.
Te doy gracias, Señor, por esas personas que han venido al frente. Y Padre, yo sé que hay otros aquí en esta noche que el Espíritu Santo ha compungido sus conciencias. Saben que esto es la verdad, pero no han venido al frente. Te ruego que en este instante tú lleves a estas personas a escuchar tu voz y a venir al frente a responder a tu llamado. Padre, te damos gracias por el mensaje de esta noche y te doy gracias por escuchar y responder mi oración, porque lo pido en el precioso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga.